Los niños del cementerio. Hablar de mi pasado nunca me ha sido fácil. Siempre he sido una persona muy nerviosa y, curiosamente, mi mismo nerviosismo siempre me ha conducido a los peores lugares que se puedan imaginar. Algo que me queda en claro es que hay muchas cosas que el ser humano aún no puede explicar. Hace ya bastante tiempo que trabajé como velador de un panteón, que ya ni siquiera está en pie. Acababa de cumplir los 22 años. En el pueblo en el que vivía, la mayoría se dedicaba a trabajar como jornaleros o de obreros en los ingenios. Yo había estado en ambos trabajos y ninguno me gustaba. Me parecían demasiado pesados. Duré como 15 días sin trabajar cuando mi padre me echó de la casa. Me fui a vivir a la casa de una tía, era hermana de mi madre. Vivía cerca del cementerio. Apenas llegué, ya me tenía trabajo. Me ofreció a quedarme de velador. No pude negarme a tomarlo. Después de todo, ya no estaba en mi casa. El camposanto se encontraba exactamente a una calle de la casa de mi tía. La construcción se dividía en 3 partes. Una era abierta a todo el pueblo, y había otra sección privada que era exclusiva de los dueños del ingenio. Y la tercera parte no era cristiana, sino de judíos. De las últimas 2 zonas, yo estaría encargado de velar. La entrada al panteón era austera, un largo muro de adobe con un solo portón doble de entrada. Se me explicó que no era necesario estar toda la noche dando vueltas al panteón. Con que hiciera 3 rondas en la noche a diferentes horas estaba bien. En las oficinas administrativas se acondicionó una habitación para los veladores. Esta se encontraba justo enfrente de una sala de velaciones que jamás fue usada. Me entregaron un catre y varias cobijas. En el cementerio hace demasiado frío. El trabajo sería cada tercer día. La primera noche fue relativamente fácil. Realicé mis 2 rondas sin ninguna complicación. Solo por el frío que hacía en ese sitio y el sonido que produce el viento entre los árboles, le daba un aspecto espectral. Al día siguiente me tocó retirar los candados del portón. Afuera ya me esperaba el administrador del cementerio. De inmediato me preguntó cómo me fue, y yo le contesté que, de haber sabido que era un trabajo tan sencillo, habría empezado a cubrirlo desde hace tiempo. El hombre me dio 2 palmadas en el hombro. Luego me sugirió no hacerle caso al otro velador, ya que, según me decía, era muy supersticioso y me podría perturbar con sus historias. Yo conocía al hombre muy poco. Siempre lo veía por las calles pidiendo algunas monedas para continuar bebiendo. Esa misma tarde me encontré a Jacinto, así se llama el otro velador. Estaba comprando cigarros en la tienda del pueblo. Apenas me vio, me felicitó por ser colegas de trabajo. Después me mencionó que, si lo deseaba, él podría cubrirme cuando lo necesitara, que solo le diera dinero para comprar alcohol, él estaría de acuerdo para cubrirme. Enseguida me preguntó si no me había ocurrido nada extraño. Le contesté que no, que me parecía un trabajo sencillo. Me dio una palmada en el hombro y me advirtió que si veía a alguno de los niños del cementerio, no los siguiera. Por mucho que pidieran ayuda, debería ignorarlos por mi propio bien. Recordé las palabras del administrador. Le dije que sí a Jacinto, pero no le creí nada. Enseguida me despedí. Recibí mi primer pago por adelantado. Di algo de dinero a mi tía y compré varias cosas para mí, algunas sodas y cigarros. Últimamente notaba que si fumaba un par de estos, mi nerviosismo bajaba. También me compré una Biblia y un rosario. Sabía que con esos objetos estaría protegido. Se llegó el día de regresar al cementerio. Había oscurecido. Encontré a un hombre sentado frente a un mausoleo en la zona cristiana. Le dije al señor que debía de salir. El cementerio ya había cerrado, pero yo podía abrirle con gusto. El señor se disculpó. Me dijo que perdió la noción del tiempo, que la tumba que estaba visitando pertenecía a un viejo amor. Lo escolté hasta la puerta, retiré el candado y la cadena del portón. El señor salió y, después de volver a cerrar, me dirigí a dar mi primera ronda de la noche.
Necesitaba ver si, al igual que este sujeto, no habría otro visitante inoportuno. A fin de cuentas, de eso trataba mi trabajo. Escuché el llanto de un bebé. Primero me asusté. Minutos después de seguir escuchándolo, recordé lo que decían en el pueblo acerca de las brujas, quienes raptaban niños pequeños para realizar sacrificios en los panteones. Tomé una pala que se encontraba cerca de una pileta, encendí mi linterna y seguí el llanto del bebé. Me sentía valiente. Si veía una bruja, la enfrentaría y salvaría al niño. El llanto provenía de una cripta del tamaño de una casa pequeña. Di varias vueltas alrededor y no vi nada, aunque seguía escuchando el llanto más tenue. Sin acercarme, apunté con mi lámpara. Entonces vi algo que no tenía explicación. Era como si un coyote hubiera abortado. No sabría cómo explicarlo. Era un cachorro deforme. Cuando lo iluminaba directamente, su llanto cambiaba, se retorcía, parecía que la luz le dañara. De repente, escuché algo arrastrarse en el fondo de la cripta. Momentos después, la figura retorcida había desaparecido. Corrí hasta la habitación en las oficinas, me persigné frente a la cruz y recé. Mi corazón se sentía muy acelerado. Me quedé encerrado toda la noche. Estaba faltando a mi obligación de velador. Sin embargo, nadie se daría cuenta si daba un rondín o no. Además, no creo que don Jacinto cumpliera con las rondas. Como a eso de las 3 de la madrugada, escuché la voz de una niña. Me decía: «Ayúdame, señor, tengo frío y miedo». Después daban varios golpes a la puerta y arañaban la ventana. No sé cuánto tiempo habrán durado esos fenómenos. Entré en shock, creí que me daría un infarto. En eso recordé que si fumaba podría tranquilizarme. Encendí un cigarro y los sonidos se detuvieron. Estaba por acabarme el segundo cigarro cuando tocaron a la puerta con fuerza. Di un brinco y el cigarro se me cayó de la boca. Me cayó en la pierna, causándome una pequeña quemadura. Escuché la voz de Jacinto. Me decía que no tuviera miedo, que era él y que necesitaba pasar por algunas cosas que se le olvidaron. Le abrí la puerta. En efecto, era Jacinto. Se tambaleaba de tan borracho que venía. Me miró y puso una sonrisa muy grande. Me preguntó si había visto a los niños del cementerio y le dije que no. No quería contarle nada de lo que viví. Jacinto pasó hasta donde estaba su catre, extrajo un morral debajo, enseguida volvió hacia mí. Me dijo que no me hiciera el tonto, que podía apostarme a que vi a los niños del cementerio, y que si no los encontraba yo, ellos me empezarían a buscar. No quise responderle. Antes de salir, me dijo una grosería. Después se perdió en la oscuridad. No logré tranquilizarme. No podía dejar de pensar en las palabras de Jacinto. El sonido de los grillos y los sapos me exaltaban. Creía que en cualquier momento volverían a tocar mi puerta los niños. En cuanto aparecieron los primeros rayos del sol, mi miedo se disipó. No sé por qué, pero hasta ese entonces, en el día, no siento miedo de nada. Aun cuando me encontrara a solas en el cementerio, siento que los espectros se fortalecen con la oscuridad. Apenas tuve oportunidad, regresé a mi casa. Ni siquiera platiqué con el administrador. Recuerdo que me ofreció trabajo también ayudando a cavar las fosas, pero yo me sentía tan mal que simplemente le dije que sí, sin escuchar lo que me ofrecía. Me tomé algo para los nervios. Luego le dije a mi tía que no deseaba volver a trabajar en el cementerio. Me dio un sermón de media hora. Terminó haciéndome sentir culpable, logrando que me retractara de mi decisión. Me recomendó ir a ver al cura a la parroquia, cosa que hice después de tomar una larga siesta. El padre era una persona agradable. Se llevaba bien con la mayoría de las personas en el pueblo. Él escuchó mi historia sin interrumpirme. Una vez que terminé mi relato, me comentó que eran espíritus malignos que adoptaban la imagen de seres inocentes para atraerme. Me dijo que hice bien en no abrirle la puerta, que esto era muy simbólico, pues al hacerlo se les daba la bienvenida y quién sabe qué me pudo haber ocurrido.
Él me pidió que me alejara del cementerio. Le respondí que no me era posible. Si lo hacía así, mi tía probablemente me echaría de la casa y no tenía dónde ir. Al ver que no contaba con otra opción, el padre me obsequió un rosario bendito y una medalla milagrosa. Me indicó que, en caso de que volviera a presenciar el mismo fenómeno, rezara la Magnífica y mostrara la medalla. Partí del templo después de que me diera su bendición. Ese mismo día por la tarde, el administrador del cementerio fue a buscarme. Me dijo que me tomara un día de descanso extra, pero que necesitaba que le ayudara a cubrir un entierro. Me pagaría como si hubiera velado esa noche. Acepté su propuesta sin pensarlo 2 veces. Si demostraba ser buen enterrador, quizás podría trabajar en ello en lugar de quedarme de velador. El entierro fue a mediodía, cuando el sol es más fuerte. Se trataba de una persona mayor. Acudieron muy pocas personas y no se quedaron hasta el final. El señor había pagado por una tumba hecha de mármol, misma que ya estaba puesta. Un maestro albañil se encargó previamente de montarla. Solo faltaba sellar las tapas. Como no era mucho trabajo, se me encargó a mí realizarlo. La tumba se encontraba en la zona israelita. Yo soy católico. El ver las tumbas sin cruces me resulta extraño. Esa zona suele estar muy solitaria. En rara ocasión hay entierros. Yo incluso pensaba que realmente jamás venía nadie a esa zona. Comencé a sentirme nuevamente nervioso, motivo por el cual realicé mi actividad de una manera acelerada. De repente escuché una pisada. De manera inconsciente giré mi cabeza en dirección al sonido. Allí estaba un niño, llevaba un smoking de pingüino. Tenía la piel pálida y los ojos completamente negros. Parecía más una fotografía que una persona. No se movía ni hablaba, solo se quedaba inmóvil frente a mí. Dejé la herramienta y sin darle la espalda al ente, caminé hacia atrás lentamente. De repente choqué con otro empleado del cementerio. Me preguntó sobre lo que me ocurría. En lugar de darle explicaciones, preferí llevarlo hasta el lugar donde acababa de ver al ente. Desgraciadamente, la aparición ya no estaba, aunque sí encontramos algo en el piso. Era la cabeza de una muñeca de porcelana, estaba rota y llena de moho. Levanté la cabeza de la muñeca con mi mano. Dentro de ella salió un 100 pies. Rápidamente me sacudí y esto ocasionó que la cabeza se cayera y se quebrara en varios pedazos. Y más insectos salieron de ella. El hombre se persignó y dijo que cuando había presencia de insectos rastreros era símbolo de Satanás. Nos pusimos a rezar mientras terminábamos el trabajo. Yo regresé a casa, pero sentía como si algo me persiguiera. Tuve pesadillas en la noche. No recuerdo qué fue lo que soñé, solo que al despertar, a los pies de mi cama, estaba el mismo niño que vi en el cementerio. Grité tan fuerte que mi tía y un primo vinieron a ver qué era lo que me ocurría. Apenas llegaron, la visión desapareció, por lo que les dije que solo tuve un mal sueño. Todo estaba bien. Pensar en que tenía que regresar a velar al cementerio me desataba una crisis de ansiedad. No deseaba volver. Comprendía por qué Jacinto bebía. Tal vez, estando borracho, era la única manera de tolerar las apariciones. Se llegó el día de volver al cementerio. Me armé de valor. Total, en cuanto pudiera hablar con el administrador, le pediría trabajo de enterrador en lugar de velar. Aunque ahora me había dado cuenta que las apariciones era cada que estaba solo, pero en la madrugada cobraban mayor fuerza. Realicé una estrategia. La noche la pasaría en la habitación. No daría ni una sola ronda. A fin de cuentas, no creía que alguien se fuera a meter a querer robar algo. El acceso a la parte israelita y la parte privada eran un poco difíciles. Sus muros eran más altos, además tenían picos en la parte superior. Pero al llegar, el administrador me estaba esperando junto a Jacinto. Me dijeron que tendría que hacer el turno junto con él, ya que habían robado un par de lápidas y unas figuras de bronce.
Uno velaría en la parte privada y el otro en la parte israelita. Con las tumbas de la zona pública no existía mayor problema, ya que la mayoría eran simples montículos con una y que otra cruz de madera. En privado me dijo el administrador que vigilara a Jacinto, pues era el principal sospechoso que, de hecho, ya tenían pensado correrlo del puesto, ya que no era la primera vez que se desaparecían cosas en el cementerio. Antes de que se fuera el administrador, le platiqué sobre la oportunidad para cambiarme a empleado de mantenimiento. El administrador llevaba algo de prisa, me dijo que lo pensaría. No tenía alternativa, no podría esconderme en la habitación y dejar que Jacinto vagara solo. De cualquier manera, no vigilaría directamente. Debía ser discreto, no deseaba enemistarme con él. Apenas acomodé mis cosas, entró Jacinto a la habitación. Me dijo que si lo deseaba, podía descansar. Él daría la ronda solo. Como excusa, le dije que no deseaba quedarme solo, pues me daba miedo aun si me encontraba dentro del cuarto. Jacinto me miró y me dijo que con que no siguiera a los niños estaría a salvo. Según él, estos seres atrapan tu espíritu y lo llevan a un portal hacia el infierno. Decidimos dividirnos durante la primera ronda. Yo estaría vigilando 1 hora por el cementerio privado, mientras que él iría al panteón israelita. No pensaba quedarme solo, y menos en esa zona del camposanto. Mi plan era quedarme unos minutos y, después, a escondidas, seguir el paso a Jacinto. Así por lo menos también lo estaría vigilando. Por protección, llevaba puesto el rosario y la medalla milagrosa que me obsequió el padre. En caso de que se me revelara alguno de los niños del cementerio, intentaría no perder la calma, haría oración y alzaría la medalla. Tal vez así lograría hacerles frente y alejarlos. Revisé un poco entre las tumbas. Justo a un lado de una, comencé a escuchar el pitido de un juguete de baño. Caminé unos metros. Encontré varios juguetes, partes de un tren, un patito de hule y una muñeca de plástico. No me atreví a tocar ninguno. Sabía que eran cebos del maligno para atraparme. De pronto se soltó un aire sobrenatural. El cementerio se cubrió por una extraña neblina. Seguí escuchando el sonido del patito chillón, también la risa de varios niños. Por los nervios comencé a llamar a Jacinto. En respuesta solo recibí más risas de los niños. Comencé a iluminar en todas direcciones. De nuevo, tenía el corazón al borde de un infarto. Estaba demasiado nervioso. De repente, vi a Jacinto de espaldas. Su presencia me tranquilizó un poco. Sin pensarlo 2 veces, le llamé en lo que me acercaba a él. Pero no respondía a mi llamado. No se giraba, ni siquiera le toqué la espalda. Tenía la mirada perdida en dirección a la cripta donde había visto a la criatura retorciéndose. Tuve el atrevimiento de iluminar dentro de la cripta. Allí estaba el niño del traje de pingüino. Junto a él había una persona vestido como de payaso, pero del siglo pasado. Jacinto me dijo que teníamos que salvar a los niños. Yo le respondí que de ninguna manera me pensaba arrimar a esa cripta. Jacinto se veía muy raro, como si algo le hubiera poseído. No me miraba a los ojos. Mantenía su rostro al interior de la cripta. Yo poco a poco me alejé de él. Pensaba salir corriendo en dirección a la oficina. Sentía tanto miedo que ya no me importaba el destino de Jacinto. Si él deseaba morir allí mismo, ese sería su problema. Me di la vuelta. Escuché cómo se abría la reja de la cripta. Segundos después, Jacinto gritaba desesperadamente. Me avergüenza admitirlo, pero lejos de provocarme un sentimiento de auxilio, sus gritos solo ocasionaban que me alejara rápidamente de él. Sentía que si regresaba a salvar a Jacinto, yo mismo sufriría su mismo destino. Hoy en día siento algo de remordimiento por haber actuado así. Intenté consolarme pensando que no tuve opción alguna, aunque mi mente siempre me plantea el que pude haberlo traído conmigo a rastras, o el que hubiera sido si hubiera tenido el valor de sacar mi rosario bendito y rezar tal como me lo indicó el sacerdote. Rápidamente me encerré en la habitación.
Tomé mi rosario entre mis dedos y comencé a rezar desesperadamente. Le pedí a Dios que me sacara de esa situación. Todo el cementerio pareció salirse de control. Escuchaba las risas de los niños, tanto en la ventana como en la habitación contigua. Unos segundos después, estaban golpeando a la puerta. Escuchaba la voz de Jacinto. Me rogaba que le abriera. Estuve a punto de hacerlo, pero noté un tono extraño en su voz. Su petición no respondía al tono. Su voz sonaba demasiado tranquila, incluso algo burlona. Me dio mala espina, así pues decidí no abrirle. Intenté tranquilizarme, pero mi cuerpo estaba al borde del colapso nervioso. Mis manos temblaban sin control, incluso sentía que me temblaba la nuca. Comencé a ver lucecitas y de repente perdí el conocimiento. Me despertaron unos fuertes golpes en la puerta. Me levanté y abrí. Ya había luz de sol. Aún estaba tratando de asimilar lo que vivía en la noche. La persona que tocaba a mi puerta era el administrador. Venía junto a un policía y un paramédico. Me hicieron varias preguntas. Me interrogaron varias veces. No me di cuenta que cada que respondía una pregunta, mis manos temblaban sin control. El policía me lo hizo notar. Me tomaron los signos vitales. Según el paramédico, tenía mi presión muy alta, motivo por el que fui llevado al hospital, al igual que a Jacinto, quien fue encontrado dentro de la cripta con el cuerpo paralizado. No reaccionaba a ningún estímulo. Ya en el hospital lograron hacer que reaccionara, pero su reacción fue muy violenta. Había enloquecido. Tuvieron que inyectarle un sedante para volver a tranquilizarlo. Tuvieron que ingresarlo a un sanatorio. Yo, por mi parte, decidí irme del pueblo, ya que las personas comenzaron a tratarme mal. Me culpaban de la desgracia de Jacinto, y aunque quise contar mi verdad, no me escuchaban, solo me juzgaban. Con el tiempo me enteré que exhumaron la cripta donde encontraron a Jacinto. Dentro había un féretro de cristal con el cuerpo incorrupto de un antiguo payaso. Se veía perfectamente conservado, ya que la tapa se le había sepultado con su traje y maquillaje de payaso. Según la persona que me contó, el hombre en vida heredó una fortuna, misma que despilfarró. Terminó trabajando como payaso para las personas adineradas, quienes se compadecían de él, pero al ser siempre esclavo del vicio, nunca logró llevar una vida normal. Al final, lo único que le quedó de la herencia fue la cripta en la que descansaban sus restos. Muchas cosas se decían acerca de ese payaso, sobre todo que no tenía sentido moral y que hizo muchas cosas malas. Yo no quisiera imaginarme si llegó a hacerle algo a alguno de los niños, o si hizo un pacto con el diablo. Doy gracias a Dios porque aquel cementerio ya no existe más. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.